Aleluya. Prepárese porque hay una palabra poderosa de Dios para tu vida en esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 9. David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, diga bien fuerte, Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa, diga conmigo, de Maquir, hijo de Amiel, diga conmigo, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, diga conmigo, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Como nosotros sabemos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de nuestra vida sin Dios. Una vez un hermano me dijo: imagínese, pastor, nuestra vida con Dios ya se vuelve difícil, imagínese sin Dios. Y yo no acepté esa palabra de que con Dios se nos sea difícil las cosas. Las cosas se vuelven difíciles para nosotros cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque hay una invitación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que Él nos invita y nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida se nos vuelve difícil cuando nosotros nos encaprichamos o nos creemos de que de la manera que estamos haciendo es lo correcto. Nuestra determinación, nuestra decisión o nuestra actitud va a declarar lo que vamos a hacer mañana. La medida de nuestra fe, de cómo nosotros creemos en Dios, si creemos en verdad, si tenemos una fe verdadera en el Señor, va a determinar nuestra victoria, y ahí se va a cumplir la palabra en nosotros, que vamos a vivir de gloria en gloria. No nos achiquemos a las circunstancias difíciles de la vida. No nos ahoguemos por los problemas que estamos pasando en la vida. No nos desesperemos porque estamos pasando un obstáculo, una lucha, una prueba. No nos plagueemos, no sé si usa esta palabra acá en Argentina, plaguear, o nos quejemos. No te quejes porque estás pasando por una situación difícil, sino cumpla la palabra en Santiago 1:2, donde dice: regocijaos en
en diversas pruebas, no solamente en una situación de prueba, sino en diversas pruebas. Dice que tenemos que gozarnos en gran manera. Y el gozo en el Señor y el gozo del Señor se refleja en nuestro rostro. Vos le vas a mirar al hermano que, ¿verdad? Algunos se creen tan santo que apenas te saluda y te pasa la mano. Ni siquiera te quiere decir Padre del Señor para que no se contamine. Y le saludar y le preguntar, ¿por qué me saludas? No, porque yo soy santo. Porque nuestro gozo, nuestra santidad va a reflejar un gozo de alegría. Pablo nos exhorta a nosotros y nos aconseja en varias partes de la epístola que él ha escrito, diciéndonos regocijaos en el Señor. Y luego dice, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Y Pablo también sigue escribiendo y dice, estad siempre, ¿qué dice? Gozosos. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No mostremos a un Cristo triste, a un Cristo derrotado según nuestro comportamiento. En la iglesia no sentimos nada y después le culpamos al predicador, después le culpamos al pastor porque, ¿qué te pasa? No sentí nada en la iglesia. El pastor predicó y no me entró el mensaje. Parece que no oró mucho el pastor. El problema está en la persona, no en la palabra, ni en el pastor, ni en el predicador. Y proclamamos y decimos que somos victoriosos. Hoy yo tuve que cantar forzadamente una alabanza. Dice la Biblia que tenemos que cantar también con entendimiento. Y después rápidamente me di cuenta y dije, sí Señor, así yo quiero ser. ¿Se acuerdan, hermanas, que cantamos? Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte. Bueno, ¿y será que es cierto eso? ¿Será que es verdad lo que cantamos? ¿O es porque cantamos más? ¿Cuánto es un rey enamorado, un rey chocho enamorado del Señor Jesús? Entonces demostrar con tu actitud, dan gloria a Dios. ¿Dónde están los hermanos pentecostales? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia aquí de este barrio que alaba y glorifica al Señor? Alegrate en el Señor. Gózate en el Señor. Dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor, alegrarse en el Señor. Bien, no me voy a extender, por eso le mandé a repetir algunas palabras textuales, porque no me voy a extender mucho, la hora ya se nos fue. Pero vamos a la palabra. Voy a tratar de resumir rápidamente y dar una conclusión, porque yo sé que Dios te trajo aquí para hablarte y decirte que eres importante para Él. Había acabado la guerra, había acabado el fin, era el fin de un rey, de un monarca poderoso en aquel tiempo llamado Saúl, que fue elegido por el pueblo, no elegido por Dios, porque Dios quería que el pueblo estuviese por un breve tiempo sin un rey. Pero como que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como hacen nuestros vecinos. Queremos cantar como canta ahí el vecino en la iglesia del que está al lado. Queremos vestirnos como se visten los yanquis. Queremos peinarnos como se peina hoy, de verdad, horrible, Dios mío. Queremos copiar todo. Y el pueblo de Israel quiso copiar porque vio que la nación vecina tenía un rey y ellos no tenían rey, ¿verdad, hermano? Oscar. Ellos dijeron, nosotros también queremos un rey, no nos importa si nos maltrata. Y el profeta le dice, bueno, Dios dice que le va a dar un rey, que ustedes van a tener un rey, pero este le va a maltratar, este le va a cobrar impuestos, le va a llevar esclavizado a sus hijos, a sus nietos. Y ellos dijeron, no nos importa esas cosas con tal de que tengamos un rey. Copia. Y Dios dijo, bueno, elijan. Ustedes dijeron entonces, Saúl, tú vas a ser rey de Israel. Y fue la caída
catastrófica de Israel, porque Saúl empezó su reinado y en poco tiempo nomás ya se mezcló con la idolatría y empezó a perseguir a su yerno David por cosas que no tenía razón. Y al final cayó en pos de la adivinación, de la hechicería, levantó muchos altares, idólatras paganas. El fin de todo esto es que él se murió. Murió su hijo Jonatán, que era amigo de carne y uña de David. Y ahora llegó el tiempo, el momento en que David sea honrado, porque el que fue ungido como rey fue David cuando tenía los 16 años. Fue ungido clandestinamente para que sea rey de Israel. David reinó, empezó su reinado, y lo primero que David pensó fue: ¿será que habrá quedado algún descendiente de Saúl para que pueda hacer yo misericordia? ¿Se recuerdan la noche que hablé rápidas palabras que misericordia significa, se puede entrar eso del diccionario de la luz, que significa virtud de perdonarse, de compadecerse? Y David tuvo ese poder de compadecerse de alguien y pensó: ¿será que hay alguien, algún descendiente de Saúl que pueda yo usar de misericordia? Y aparece Siba, diga conmigo Siba. Aparece Siba y le dice: rey, sí, yo sé quién es. Es nada más, nada menos que el hijo de tu mejor amigo llamado Jonatán. Y David se interesó y le dice a Siba: pues Siba, tú te vas a ir allá y me vas a traer a ese nieto de Saúl, que es mi sobrino, porque lo consideraba como un sobrino. Es más, era sobrino de él porque era hijo de su cuñado. Y Siba le dice: rey, este descendiente de Saúl vive ¿en dónde? En Lodebar. Diga conmigo Lodebar. Y está bajo el cuidado del señor Maquir. Diga conmigo Maquir, hijo de Amiel. Entonces David le dice a Siba: pues tú te vas a ir y me vas a traer a ese personaje para que yo pueda usar de misericordia. Y Siba se va, entra en Lodebar, busca la casa de Maquir y encuentra allí al muchacho ya grande, que cuando tenía 5 años, justamente por causa de la guerra, mire la maldición como arrastra, por causa de la desobediencia de su abuelo, Israel había sido invadido totalmente y ellos tuvieron que huir. Y la nodriza de este niño, cuando este niño tenía 5 años, la levanta, la pone encima de un caballo y ellos huyen de Israel para que no mueran. Pero por el camino, no sé si fue por falta de pericia, falta de atención, se le cae el niño de 5 añitos y le pisa el caballo, le pisa y le amputa las 2 piernas a la edad de 5 añitos, un príncipe. Y este fue llevado y entregado al señor Maquir para que Maquir la pueda cuidar. Y cuidó Maquir de este niño. No supieron escoger un nombre, no se acordaron de su nombre. Y le pusieron muchos nombres. El nombre original de este niño que le pusieron a él allá en Lodebar no se puede canonizar en la palabra, en la Biblia, porque eran nombres directamente dedicados a dioses, a los Baales, hasta que al fin pudieron encontrar una traducción más específica que pueda entrar dentro de la Biblia. Y le pusieron por nombre Mefiboset. Diga conmigo Mefiboset. ¿Cómo se llamaba el nieto de Saúl? Mefiboset. Ahora, ¿quién le cuidaba a Mefiboset? El señor Maquir. ¿Quién le cuidaba a Mefiboset? El señor Maquir. ¿En dónde vivía? En Lodebar. ¿Quién fue a buscar a Mefiboset? Siba. Queridos, acá viene la interpretación, acá viene el misterio para nuestra vida de cómo Dios es tan misericordioso para con nosotros. Siba representa el Espíritu Santo.
La función del Espíritu Santo, la función principal del Espíritu Santo es la santificación. Y Siba tenía que buscar este personaje que representa al Dios Espíritu Santo, tenía que buscar algún descendiente, porque al rey se le plació usar de misericordia. Y se va en la casa de Maquir, el nombre Maquir, extrayendo del original, Maquir significa vendido. ¿Cómo se llamaba el padrastro de Mefiboset? Vendido. Qué lindo nombre, ¿no? Cuando le llamaba a la gente, le decía, oh señor de don vendido. Porque antes se daba el nombre, según la ocasión. ¿Se acuerdan de Jabes? Cuando nació Jabes, su mamá nació en dolor y su mamá dijo, este niño se va a llamar Jabes, porque Jabes significa dolor, porque era la ocasión. Estaba hundido en la pobreza cuando Jabes nació. Y cuando Maquir nació también estaba totalmente destruido y él fue vendido. Por eso le dieron ese nombre de vendido. O sea que para Mefiboset ya estaba fea la cosa de ser amputada las piernas que tenía, y ahora tenía que ser cuidado por un señor vendido. Y en Lodebar significa lugar seco. ¿Qué significa Lodebar? Lugar seco, donde no crece nada, donde no hay agua, donde las plantas no crecen. Hay una miseria total. El príncipe de Israel se fue a vivir en Lodebar, donde hay una miseria total, bajo el mando, bajo el cuidado del Señor vendido. Y es más, le pusieron encima un nombre que se llama Mefiboset. El significado de Mefiboset es desastroso. No sé si ustedes van a querer saber. Mefiboset significa sembrador de vergüenza. Diga conmigo, sembrador de vergüenza. Cuando el señor vendido le llamaba a su hijastro, ¿cómo le llamaba? ¡Ey! Sembrador de vergüenza, ven acá. Y el sembrador de vergüenza se arrastraba porque no tenía los pies, no podía caminar, se iba y le decía, sí, señor vendido, ¿qué usted quiere? Sembrador de vergüenza, portate bien porque, ¿verdad? Había días que el sembrador de vergüenza, Mefiboset, el príncipe, no podía alimentarse porque no tenían, eran pobres. Pero hasta la edad de 5 años, este niño, este príncipe disfrutaba de los manjares, tenía nodriza, tenía de todo, pero por la desobediencia de su abuelo, él tuvo que caer en la desgracia, en la miseria. Pero aparece allí la bondad del rey David. El rey David representa a nuestro Dios Padre. Aleluya. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no necesitas vivir en la miseria espiritual. Ya no necesitas vivir quejándote. Esta noche es tu noche de victoria. Aunque estés en un proceso difícil, Dios te dice, voy a utilizar mi misericordia para ti y te voy a levantar y tengo una mesa para ti, una mesa, un banquete para que disfrutes conmigo, y todo lo que el diablo te ha robado, yo te voy a devolver, te dice Dios en esta noche. No sé si entendiste. ¿Cuántos Mefiboset tenemos esta noche? San Juan 10:10 dice que el diablo no vino sino para matar, robar, exhortar y destruir. ¿Qué pasó con Mefiboset? Le pasó esta función. Lo primero que el diablo va a querer quitarte tu herencia, porque hay una promesa de Dios para tu vida. Y cuando hay una promesa, vos tenés que luchar por tu promesa, no podés quedarte de brazos cruzados.
Y Dios te dice, ¿sabes qué Dios te dice? Hey, te bendeciré. ¿Sabes qué Dios te dice? No te voy a desamparar. Aleluya. ¿Sabes qué Dios te dice? No tengas miedo porque yo estoy contigo en lo que Dios te dice. ¿Sabes qué Dios te dice, Roberto? Nunca vas a estar solo. Aleluya. La Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso en esta noche, en esta ocasión de fiesta de cumpleaños, es motivo de que estemos contentos porque un día hemos salido de lo de Bar bajo el mando del Señor Maquir. Maquir significa, representa al diablo, a los demonios que tiene la sociedad, en la miseria, en la destrucción, en la pobreza, allí donde no puede caminar, pero donde aparece la bondad de Dios, allí suceden cosas que el hombre no puede hacer, y allí está la mano poderosa de Dios que te hace que puedas tú recuperar todo lo que el diablo te ha robado. Todo lo que el diablo te ha robado en esta noche, Dios te dice, te devuelvo 2 o 3 veces más. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees que Dios te está hablando? Aleluya. Renuncia a la condición de vida, a la miseria espiritual que estás viviendo. Sacúdete, porque tú eres un príncipe, una princesa de Dios. Eres importante. La Biblia te dice, tú eres como la niña de mi ojo. Con amor eterno te he amado. ¿Sabe que Jeremías le dijo a Dios? Jeremías tuvo que declarar un romance, una conversación romántica, hermano, cara de Dios para poner. Jeremías tuvo que proclamar esto, tuvo que confesar. Y dijo que dice Jeremías, me sedujiste, oh Dios, y yo me dejé seducir. Aleluya. Fuiste más fuerte que yo. Dentro de mi cuerpo, de mis huesos, corrían fuego, ardían fuego. Traté de evitar y no la pude porque me sedujiste, Dios. Y Mefibosé se acerca junto al rey y le dice, ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto? Esta expresión de perro muerto era la expresión de los judíos, de los hebreos. Y el rey le dice, no, ¿sabes qué, Mefibosé? Hoy, a partir de ahora, vas a comer en mi mesa. Te vas a sentar a mi mesa. Desde hoy, pero no solamente eso, sino yo te voy a devolver toda la tierra de tu abuelo Saúl. Nuestro Dios es Dios de restitución. ¿Ustedes sabían eso? Nuestro Dios es un Dios de restitución. No te conformes con lo que está. Si perdiste, no te conformes, porque Dios te va a dar mucho más. Dios de restitución. ¿Usted cuántos años, pastor, cumple la iglesia? 33. Está a punto de ser sacrificado entonces, como Jesús. Esto quiere decir llegar a la madurez, llegar a morir. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Anda a pincharle a un muerto a ver qué te dice. Anda a insultarle a un muerto a ver qué te dice. Anda a mirarle bien, ¡y muerto, qué feo que sos! ¡Te odio! ¿Qué te va a decir el muerto? Nada, ¿por qué? Está muerto. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo también dijo, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Todas las circunstancias adversas de la vida que estás pensando, que estás atravesando, son oportunidades para tu conquista y para agarrar tu promesa. Hay promesa de Dios para ti. Venga a mí todos los que están trabajados, cargados, oprimidos, que yo os haré descansar. Queridos, yo quiero decirte esto: la pobreza no es un don de Dios. La pobreza es el resultado de nuestras acciones, de cómo nosotros pensamos. Hay muchos que le tienen a Dios como un Dios por diosero, y Dios es un Dios rico en abundancia.
¿Sabe que con esto termino? ¿Sabe que la Biblia dice para nosotros el consejo? Dice, vuélvete en amistad con Dios. Atiendan bien, vuélvete en amistad con Dios y tendrás más oro que tierra. Gloria a Dios. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás más oro que tierra. Tú eres herencia de Jehová. Hoy yo vengo como profeta de Dios a desmascarar a ese enemigo, al diablo que te viene atormentando y que te pone en tu mente que ya no podés atravesar, que ya no podés avanzar, que te dice que llegó tu fin. Hoy te digo, Dios no es un Dios que pone un punto final, con Dios es siempre un punto seguido. ¡Aleluya! Isaías 41, desde el 9 dice, porque te tomé de los confines de las tierras, de tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Y Dios te dice, aleluya, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. No voy a temer. Tú sigas firme en tu comunión con Dios. Dios quiere ser prioridad en tu vida. Y ya no digas más que Dios no está contigo, que Dios no te escucha. Porque así me está diciendo a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios te dice, no sé por qué se está quejando si yo ya le di todo, ya hice todo. Dios hizo todo por ti. Dios clavó tus luchas, tus problemas allá en la cruz. Y al clavar todo en la cruz, Dios también decretó tu bendición y tu victoria. Dios quiere que levantes toda tu estima, que toda tu estima está por el suelo. Y Dios te dice que tú eres como la niña de Jehová. Aunque todos te abandonaren, dice tú, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Nunca has estado solo. Pero Dios exige, quiere comunión contigo. Glorifiquen al Señor, queridos. Glorifiquen a Dios. ¿Cómo va a ser tu reacción en esta noche a partir de ahora? ¿Vas a decir, Señor, no puedo más? Y es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Ayúdame. ¿Sabe? Habían 3 hombres nadando. Estos 3 hombres que estaban nadando se fueron y aparece uno que no sabía nadar. Capaz que nunca entró en un río, en un mar. Y estaba pensando, ¿cómo yo voy a aprender a nadar? Y vinieron 2. Y este dijo, qué bueno, voy a preguntarle, voy a pedirle que me enseñe a nadar. Y aparecieron estos 2 personajes. Y el muchacho le dice, hey, yo quiero también nadar. ¿Ustedes me pueden enseñar? Y los otros le dijeron, no, nosotros tampoco sabemos nadar. Y el muchacho quedó con la curiosidad y dijo, bueno, por lo menos yo voy a intentar. Y entró al mar. Las aguas daban hasta las rodillas y estaba quieto allí. Y de repente vinieron las coladas por la cola, ¿verdad? Y arrastró a este muchacho que no sabía nadar. Y la llevó y empezó a desesperarse porque él no sabía nadar. Y los otros tampoco podían descender al agua para rescatarlo porque no sabían nadar. Y en eso aparece el tercer personaje y estaba viendo al muchacho que estaba a punto de ahogarse. Sacaba su cabeza y gritaba auxilio. Y los 2 muchachos le dijeron, hey, ¿tú sabes nadar? Y el muchacho no le respondió nada. Nosotros no sabemos, por eso no podemos lanzarnos al agua, porque no sabemos nadar y se está ahogando.
Y el otro escuchaba, y el otro que estaba en el agua a punto de ahogarse, sacaba ya, no era más su cabeza, sino ya era su mano nomás que estaba a punto de morir. Y el personaje que sabía nadar miraba todo aquello. Y por fin el que estaba ya en el mar a punto de morirse, yo creo que ha hecho la última seña de su vida, cuando sacó la mano y se estaba muriendo. Allí el muchacho se lanzó al mar, se fue y rescató con vida a ese que estaba a punto de ahogarse. Y los otros dos quedaron atónitos viendo todo eso, y llegaron junto al muchacho enojado y le dijeron: ¿qué has hecho? Dijiste que no sabías nadar y estaba él a punto de morir. ¿Por qué no lo ayudaste antes de que sucedieran todas estas cosas? ¿Por qué hiciste esto? Y el muchacho dice: pues bien, yo mal sé nadar, no sé nadar muy bien. Y yo esperé que el otro se estaba recuperando todavía, echando agua todavía. Esperé que usara toda la fuerza que tenía. Porque si yo me tiraba como que yo no sé bien nadar, me hubiese agarrado y los dos hubiésemos muerto. Entonces esperé que se debilitara totalmente y la rescaté. Y ¿sabe que Dios te dice en esta noche? No te ahogues. No hagas las cosas a tu manera. Ponte sobre tus pies por un